emergencias, emergencias sociales y cuidados críticos, emergencias esenciales y cuidados críticos. Vamos a hablar un tanto de cuidados intensivos, cómo encadenar este escenario de los cuidados intensivos y a todo nivel. Vamos a tratar de enumerar todos los dominios o todos los ambientes en los que se produce la tensión aguda. Vamos a tratar de establecer una serie de ayudas para tratar de determinar rápidamente la atención esencial. Vamos a hablar sobre enfermedades críticas utilizando lo que son las señales de advertencia y los sistemas de puntuación. Vamos hoy a salir para nuestras casas con una sensibilización ante los pacientes críticamente enfermos a través de educación, formación, todas estas pautas y protocolos que nos ayudan a identificar y a tratar tempranamente este tipo de escenarios que ameritan todo el tiempo rápido. Quiero acá pues especificar que estas entidades que estamos tratando van a ser enfermedades sensibles al tiempo que necesitan rápida identificación. Vamos a tratar de reconocer componentes para la preparación hospitalaria en esos servicios que podamos establecer para la atención de cuidados críticos en emergencias esenciales y cómo poder detectar las brechas que podamos tener para implementar estos servicios de emergencias y cuidados críticos. Es muy importante que en sus instituciones, y ese es el motivo principal de este curso, sensibilizarlos para que defiendan la disponibilidad de oxígeno, estén muy pendientes de este recurso tan importante y traten de adicionarlo a todos los recursos de cuidados críticos y de emergencias esenciales. Ustedes se dan cuenta que si ustedes dan clic en esta ayuda cognitiva que nos muestra un mapa muy interesante del mundo y nos muestra que se gasta una gran cantidad de metros cúbicos en nuestros países de oxígeno, y esto equivale a muchísimo dinero. Esto es muy importante porque si vemos, por ejemplo, países como la India, vemos países de Sudamérica también, la cantidad de metros cúbicos que se utiliza a este respecto, pues va a generar una carga importante para el sistema de salud, y creo que en muchos de nuestros sitios hemos también sufrido los problemas de escasez de oxígeno. Por ejemplo, en esta gráfica podemos identificar país por país cómo hay zonas, incluso de los propios países, que están en riesgo importante de este elemento crítico para nuestros pacientes. Y entonces el oxígeno, una terapia que salva vidas, a pesar de eso, e irónicamente, fue reconocida como un medicamento esencial por la OMS solamente hasta 2017. Y sabemos y tenemos muy claro que hay muchas partes, incluso de Latinoamérica, que se enfrentan a crisis de oxígeno debido a la pandemia por COVID-19. Los recursos de oxígeno deben priorizarse y estar disponibles para todos. Este caso que vamos a enunciar hoy se trata de un trabajador de hospitalario que trabaja en la parte rural, y el médico que asiste a la sala de emergencias lo llama para que vea a un paciente que desea hospitalizar. Este es un hombre de 66 años con 7 días de disnea, mareos y diarrea, que informa debilidad. Su disnea está empeorando y inicialmente era con el esfuerzo y ahora prácticamente también empieza a presentarse en el reposo, aunque refiere que mejora levemente. Recibió la vacuna de Janssen hace 4 semanas y los signos vitales que encontramos son una frecuencia respiratoria de 27, una frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto, una presión arterial de 107,59, de una temperatura de 37,5 y una saturación al aire ambiente del 91%. Ustedes, muy rápidamente y muy proactivos, le comienzan oxigenoterapia por cánula a 3 litros minuto y su saturación mejora al 95%. Entonces, en este punto quiero invitar a Ceci
para que nos cuente un poquito de qué se trata esta sesión de hoy. Bienvenido. Gracias. Bueno, como primer punto, aquí la pregunta que nos hacen es, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo definimos el cuidado agudo? Aquí cuando le aprietan, nos desglosan y nos parten un documento en donde ellos explican a qué le llaman un cuidado agudo según por la OMS. Para definir bien este concepto, debemos de tomar en cuenta que hay tanto los componentes de salud como las plataformas, las que prestan atención primaria o las plataformas, se refieren más bien al tratar algo inesperado, algo urgente, algo primario en episodios o enfermedades que pueden conducir a la muerte o a la invalidez si nosotros no tenemos una intervención rápida. El objetivo de esto es dar prioridad con base al tiempo y proponer una rápida intervención para evitar y como finalidad evitar la mortalidad y disminuir la morbilidad. Entonces, a esto se refiere el concepto. Pero ¿en dónde vamos a ver los cuidados agudos? Como podemos ver en esta figura, se agrupan más bien las áreas críticas. ¿Qué áreas críticas vamos a tener mayor exposición a los cuidados agudos? Aquí nos mencionan la emergencia, la urgencia, en el área de quirófano, en cirugías de trauma y ortopedia, en cuidados intensivos, en áreas prehospitalarias y también en unidades de corta estancia. Entonces, en esta figura nos engloban en donde hay mayor probabilidad de que nosotros tomemos o estemos expuestos a una intervención aguda, en este caso en un cuidado agudo. Perfecto. Mira que ellos, en nuestra página, ustedes van a encontrar estos 4 elementos que son las ideas centrales. Ceci, ¿tú las podrías comentar? Sí, claro. Las ideas centrales en como resumen, es uno. Se van a englobar tanto las plataformas como las áreas en donde prestan atención primaria y la intención de esto es priorizar y educar a los que tienen esta atención primaria, identificar primero qué es una urgencia o qué podría poner en riesgo la vida del paciente y tomar una decisión rápida. Esos serían como los puntos más importantes. Y aquí nos los enfatizan como un breve resumen. Correcto. Podríamos decir que prácticamente cuidado agudo engloba muchos escenarios en donde estas enfermedades o condiciones que son sensibles al tiempo requieren un enlace entre todos estos servicios, porque el fragmentarlos o actuar como piedras, o mejor, como desarticuladas dentro de un sistema, podría causar entorpecimiento en el cuidado de los pacientes, ¿verdad? Es Sí, claro. básicamente ese tema. Y entonces cuidado agudo agrupa todos estos escenarios: cuidado crítico, la atención rápida del trauma, en fin, todas estas cuestiones, incluso también el transporte medicalizado y la atención prehospitalaria. Entonces, mientras llega Gustavo, quiero contarles que la primera pregunta: ¿cómo ustedes en el chat nos podrían decir cómo definiría cuidados intensivos, o dónde ocurre el cuidado crítico y en qué se diferencian el cuidado agudo de los cuidados intensivos? Cuéntenos un poquito qué entienden por este concepto. Vamos a utilizar el chat para que todos podamos participar. ¿Cómo definirían cuidados intensivos ustedes? Ánimo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. No, es que a mí se Contesten me ocurre lo que piensen, que lo que se les venga primero a la mente, así como que nadie quiere contestar, nadie quiere equivocarse. Sin miedo, lo que piensen.
Están muy tímidos hoy. Bueno, y cuéntame un poquito, Rodri, yo te pasé por la faja Ah, ya y contestó alguien. Rodri, Alguien que contestó, mira, ¡ay, qué bien! Cuidado Sí. del paciente en riesgo de vida. Suele ser un lugar conocido como unidad de terapia intensiva, pero puede comenzar con un shock room, como la atención del paciente grave con falla sistémica a las 24 horas del día. Bueno, yo creo que estamos sintonizados, ¿no? Son esos servicios 24/7, entonces, que se enfocan en la identificación y en la atención temprana de estas circunstancias que se pueden decir que dependen de una corta ventana de oportunidad para disminuir la carga de enfermedad. Exactamente. La enfermedad crítica debe verse como solamente una parte de la enfermedad del paciente, porque o incluso el hecho de tratar la fase aguda amerita que nosotros ya sepamos a dónde va a ir ese paciente, cómo va a ser su rehabilitación, qué otros, qué otros servicios y qué otras ayudas necesita. Y la identificación de específicamente estas enfermedades críticas antes de que lleguen a una etapa que sea potencialmente mortal. Acá nos dice Andrés Fuentes que la unidad de cuidado crítico, además de la atención aguda, implica un monitoreo continuo de signos vitales y de diagnóstico. Completamente de acuerdo, Andrés. Helen nos dice, una unidad clínica totalmente equipada para el manejo de pacientes gravemente enfermos médico-quirúrgicos. Claro que sí, y prácticamente esa asistencia clínica permanente que propende por darle solución rápida a estas condiciones que pueden terminar en fatalidades. Esto es un continuo, ¿no? Entonces, desde la misma atención en la calle de los paramédicos hasta su atención definitiva en un quirófano o en una unidad de cuidado intensivo a través de la instauración temprana de antibióticos y de precisamente lo que se necesite. Entonces, digamos, ese viejo pensamiento de creer que todas estas instancias funcionaban como engranajes separados, realmente funcionan como un continuo, dando origen a un nuevo paradigma en donde la sala de emergencias, el mismo piso, la unidad de cuidado intensivo y la parte de cuidado en casa y la rehabilitación hacen parte de ese continuo precisamente, y lo menciona muy bien el doctor Jean-Luc Van Sant en este artículo que le recomiendo mucho, que fue publicado en Critical Care hace unos años, el continuo del cuidado crítico. Voy a hacer una actualización del caso rápida. Al analizar los antecedentes del paciente, este paciente no tenía nada, realmente afirma que por lo demás es sano y hace ejercicio regularmente. No tiene cirugías previas, es soltero, vive solo, ocasional consumo de alcohol y no fuma. No toma ningún medicamento, no es alérgico a nada y niega hematemesis, que haya tenido algún signo de sangrado, ni dolor de pecho, tampoco fiebre. Pero llega con un reporte de un TAC de tórax con contraste que muestra un patrón de neumonitis intersticial bilateral compatible con SARS-CoV-2. No se observan signos de embolismo pulmonar. Usted y el médico del departamento de emergencias deciden que el paciente pues debe ingresar a la sala de oxigenoterapia, le inician antibióticos para una neumonía extrahospitalaria, dexametasona, para tratar de encontrar el manejo agudo de COVID-19 y están realizando más pruebas. Entonces, en este punto, me gustaría un poquito invitar a Rodrigo. Rodri. Sí, resulta como que en el 2010 publican este artículo y es acerca de la estadística que hay en diferentes lugares en el mundo sobre pacientes críticos adultos, ¿no? Entonces, resulta muy interesante ver una tabla. Ahorita va a cargar y si te puedes ir un poquito más para arriba, Freddy. Perdona. Más para arriba, yo te digo. Voy a mostrarte el artículo más fácil. El PDF, esa. No, ya te pasaste. Ay, perdona. Ya. Esa. ¿No? Aquí lo dividen en diferentes regiones del mundo, ¿no? Entonces vienen países, por ejemplo, de altos recursos, de primer mundo, tal vez en diferentes regiones, pero son países que se caracterizan por eso. El este de Asia y Pacífico, Latinoamérica, el Caribe,
el Medio Oriente y África, pero del norte, luego Asia del Sur, África subsahariana y bueno, al final viene la estadística del mundo. Y como pueden ver, hay diferente estadística para diferente región. Ejemplo, en el caso de infecciones, los países con altos recursos, la cantidad de muertes era el 6%, ¿no? Eso es estadística del 2004. Ahora, obviamente, con el COVID cambió porque es infeccioso. Pero en el tema de infecciosos es el 6%, pero si se van, por ejemplo, a África subsahariana, la cantidad de muertes es el 56%. Y esto se invierte con el tema de las enfermedades cardiovasculares o con las neoplasias malignas. Claro, en el tema de las neoplasias igual me pueden decir que puede ser porque se hace más diagnóstico, pero no es así con el tema cardiovascular, puede ser, ¿no? En donde en África subsahariana el 11% de la mortalidad está representada por estas enfermedades, cuando en los países de altos recursos es 37% y en Europa y en Asia Central es hasta el 57%, ¿no? Lo que ya me regresas a la página inicial es lo que hace que la estadística a nivel global se demuestra que pues, es diferente y la carga de pacientes críticos es diferente de acuerdo a la región y por eso no es lo mismo, por ejemplo, tener estadística de un padecimiento como ponen en ese artículo que sería el VIH, que se hace con un solo diagnóstico, a la enfermedad crítica, que a veces no se necesita de no es como que se cumpla una prueba diagnóstica, sino que son síndromes, sino que se tienen que cumplir diferentes criterios. Son pacientes mucho más complejos que van más allá de solamente un padecimiento, sino combinan varios padecimientos que los ponen en ese estado de gravedad. El otro tema con la estadística mundial es que aunque la enfermedad crítica pueda ocurrir fuera de la unidad de cuidados intensivos, como en muchas clínicas y hospitales en donde los pacientes no llegan a la unidad de terapia, pues es ahí donde se genera esta estadística, es ahí donde se recolecta, es ahí donde se publican estas series, ¿no? También el tema de que las enfermedades graves ocurren tan rápido y los pacientes se pueden deteriorar tan rápido con una tasa de mortalidad alta que a veces ni siquiera llegan a la unidad de cuidados intensivos y por eso tener estadística a nivel global de este tipo de padecimientos es complicado. Y bueno, obviamente los lugares que tienen más recursos pueden llegar a registrar más todos estos datos con respecto a los lugares que tienen menos recursos, ¿no? Lo que hace que la estadística a nivel global de pacientes críticos pues varíe por región, tanto por los padecimientos como por lo que acabo de mencionar, ¿no? Freddy, ¿me bajas un poquito la... De acuerdo. Vamos entonces a la pregunta. Sí. ¿Cuáles de los siguientes ustedes consideran cuidados de pacientes críticos? Uno sería el reconocimiento, evaluación y toma de decisiones tempranas para pacientes en deterioro. Dos, las intervenciones rápidas y oportunas para pacientes con riesgo de deterioro clínico. Tres, la identificación de signos de advertencia clínicos antes de un paro cardíaco, por ejemplo, o respiratorio. Cuatro, brindar asistencia experta en respuesta a inquietudes sobre el estado de un paciente. O cinco, todo lo anterior. Y aquí está la encuesta para que contesten ahí. Quienes no puedan contestar la encuesta. Si no ven la encuesta, también lo pueden poner en el chat. Bueno, acá ya empezó la participación. Tenemos 83% en todos los anteriores contra 17% en la 2, que serían intervenciones rápidas y oportunas para pacientes con riesgo de deterioro clínico. Seguimos igual, vamos a dar unos segundos más. ¿Alguien dice algo diferente? En el chat también se vale, ¿no? Creo que están muy tímidos hoy, Rodri. Sí, están muy tímidos. Sí. Todo lo anterior, dice. Pues la gran mayoría va por todo. Lo anterior. 83% en la encuesta sigue votando por todo lo anterior. Vamos a compartir los resultados. 5, todo lo anterior. Sí, la mayoría pone todo lo anterior y esa es la correcta, ¿no? Cualquiera de los cuatro puntos, o sea, más bien los 4 puntos son válidos, todo lo anterior se considera como cuidados de pacientes críticos. Perfecto, Rodri. Alejandra, bueno, ¿qué nos tienes para decir en esta parte? Muy bien.
Pues vamos a hablar un poquito de objetivos de cambio de práctica, ¿verdad? A continuación, definir cuidados críticos y urgentes esenciales, reconocer los 2 dominios claves de los cuidados críticos y de emergencias esenciales, determinar enfermedades críticas utilizando sobre todo las señales de advertencia y los sistemas de puntuación, y por supuesto mejorar la atención de pacientes críticamente enfermos a través de la educación, la formación, pautas y protocolos y las ayudas cognitivas. Entonces vamos a empezar con la pregunta de verdadero y falso. Los cuidados intensivos y de emergencia requieren tecnologías costosas y proveedores de atención médica altamente capacitados. Sería interesante ver en el chat, a ver si algunos contestan, piensan que es verdadero o piensan que es falso. Pienso que para contestar esta pregunta, mientras hacen la participación, es importante hacer una como diferencia entre la unidad de cuidados intensivos per se y lo que es la atención de el cuidado crítico de las emergencias esenciales. Y sobre todo, si te mueves un poquito para arriba, creo que van juntas también con esta pregunta de qué son los cuidados intensivos y emergencias esenciales. Ok, vamos a ver, la mayoría ya van contestando, dicen que es falso. Muy bien. Para contestar, vamos a irnos a este artículo que nos está poniendo Freddy. Muchísimas gracias, Freddy. Este artículo, los autores me encanta porque dan un enfoque pues totalmente nuevo y es del 2018 de la necesidad global para las emergencias esenciales y el cuidado crítico de las mismas. Ellos nos dicen que definitivamente, ¿verdad? La unidad de cuidados intensivos per se sí es costosa, requiere de tecnología especial y de también recurso humano altamente especializado. Y de hecho, por eso es que muchas veces este cuidado se limita a ciertos pacientes, a ciertas personas, y también hay una disparidad a nivel mundial debido a esto. Si vemos en la estadística, más o menos los costos de una unidad de cuidados intensivos es más o menos del 1% de la economía de un país de primer mundo. Pero esto es muy diferente en todos los países. Por ejemplo, Alemania tiene 292 camas de unidades de cuidados intensivos por millón de habitantes. Suecia, por ejemplo, tiene 52. Sri Lanka 25, pero Uganda tiene una cama por cada millón de habitantes. Entonces hay mucha disparidad en esto debido a los altos costos. Entonces estos autores de este artículo nos hacen un enfoque de ampliar ese cuidado crítico hacia emergencias esenciales en las diferentes áreas de hospitales para llevar una atención crítica de bajo costo hacia todos los pacientes, independientemente de la edad, del sexo, del género, del diagnóstico, de la especialidad, y que pueda llegar a todo el mundo. Ellos hacen un resumen y definen, muy interesantemente, definen los cuidados críticos y de emergencia como las atenciones que se le dan a todos los pacientes críticamente enfermos. Y esta lo debe recibir en todos los hospitales en todo el mundo. Los cuidados críticos y de emergencia esenciales son un concepto que debe de ser parte fundamental de toda la cobertura sanitaria. Es de bajo costo y, como dije antes, puede aplicarse a cualquier paciente independientemente si puede pagar o no. Y independientemente de su edad, de su género, de su diagnóstico. Los cuidados críticos y de emergencia esenciales son un conjunto de acciones y tratamientos, además de los requisitos que debe de tener el sistema sanitario, por supuesto, del hospital. Es importante también recordar que hay 2 dominios claves, que es la identificación del paciente que está críticamente enfermo y también de hacer protocolos y pautas para la atención del mismo. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Con los compañeros vamos a hablar un poquito más de estos 2 puntos importantes. Y para identificar un caso y brindar atención se requiere de una preparación hospitalaria, pero esta preparación se puede hacer, se puede llevar a todos los rincones del mundo, solo necesitamos que todos pongamos un poquito de nuestra parte, ¿verdad? Y que llevemos, pues todas estas, implementemos y tratemos de llevar esta atención de emergencias esenciales de bajo costo hacia todas las áreas de nuestros hospitales. Qué bien, Alejandra. Muy bien significado todo y explicado, porque ese es el tema que nos atañe hoy. El tema central es cómo identificar que existe esta necesidad
y cómo implementarla en nuestras instituciones. No importa qué tan pocos recursos tengamos, es más importante a veces la actitud y esas ganas de identificar y de tratar rápidamente a esos pacientes. A veces una buena identificación y de manera temprana permite que se transporte rápidamente el paciente hacia su sitio de atención definitiva. Muy importante lo que estás diciendo, Freddy, porque a veces tenemos pues pocos, me toca a veces a mí, bueno, Honduras pues tenemos varios hospitales con muchas necesidades y a veces tenemos pues muchos recursos y sobre todo los medicamentos y también los recursos humanos pues muy poco disponibles, pero estos autores, ese artículo lo recomiendo muchísimo porque proponen sobre todo esta parte que viene, que es la identificación de la enfermedad crítica como tal. Hay que identificar ese paciente que necesita, que guardemos esos medicamentos que va a ocupar y que guardemos ese recurso que necesitamos para ese paciente y resolverle a ese paciente que más lo necesita, ¿verdad? Entonces podemos como redistribuir lo que tenemos disponible para poder llevar a ese paciente, ¿verdad? Lo que necesita. Así es, así es. Bueno, en este caso, nuestro paciente que fue enviado ya a la sala de oxigenoterapia, a pesar de que le instauramos la cánula nasal con 3 litros de oxígeno, empezamos a observar que la saturación desciende 86%. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo identificar el problema. Y quiero invitar a nuestros participantes a que nos cuenten quién es el responsable de identificar este problema, y qué se necesita para identificar el problema y qué debería pasar a continuación. Cuéntenos un poquito en el chat estas preguntas, cómo lo interpretarían ustedes o cómo abordarían este caso. ¿Quién es el responsable de identificar este problema? Mientras nos van escribiendo en el chat, bueno, quisiera preguntar de pronto a Ceci o a Aleja o a Gustavo, que ya debe haber estado, debe estar en la sala. Ceci, cuéntanos un poquito, ¿cómo abordarías tú este escenario, este paciente? Ok, bueno, como ya nos había mencionado la doctora Alejandra, es importante identificar. Al nosotros identificar un problema, podemos actuar y al momento de actuar, pues vamos a cortar los tiempos y vamos a disminuir pues todos los efectos que pudieran pasar. En este caso, como estás hablando de áreas críticas, podemos evitar la muerte o que se complique el paciente, ¿no? ¿Cómo voy a identificar un paciente que está grave? No se necesita tanta tecnología. Más adelante vamos a ver que existen grupos o equipos de respuesta rápida. Y solo lo que se necesita es tomar ciertos criterios o ciertos parámetros que lo podemos hacer entre todos. No se necesita que sea un intensivista, no se necesita que sea, o sea, con el simple hecho de que tengamos una enfermera o nosotros o cualquier médico puede tomar los signos vitales. Entonces, ¿cómo podemos identificar un paciente que se está poniendo mal? Es por medio de signos vitales. De hecho, han surgido ya varias scores o tablas o parámetros que nos hacen así puntos rojos y que podamos identificar y ver, dependiendo del puntaje, hacia dónde va a ir o en cuánto tiempo debemos de estarlo monitorizando y quién necesita un área de terapia intensiva. Acá en el chat escriben cosas muy interesantes, ¿no? Se identifica por la clínica, los signos vitales, exacto, por multiparámetros. Eso es lo que queremos que ustedes se lleven. No es tener un monitor o no tenerlo la razón para no identificar este tipo de cosas. Cuando el paciente tiene unos signos clínicos que nos están hablando de gravedad, tanto la enfermera, el paramédico, el médico que está de guardia o incluso el personal que está trabajando y que está ayudando, puede también alertar a veces a los responsables de los servicios para identificar estos pacientes. Acá claramente este paciente se está enfrentando a una hipoxemia. Probablemente tenemos que identificar cuál es la causa
¿cierto? En este punto, la enfermera, entonces, cuando llega usted, el paciente está alerta, pero parece estar esforzándose cada vez más para respirar. Solo puede hablar de 2 a 3 palabras a la vez. Y sus signos vitales en este momento son 27 respiraciones por minuto, tiene una temperatura de 37,5, su frecuencia cardíaca está en 93 latidos por minuto, su presión arterial 112,79 y su saturación de oxígeno 86%. Qué interesante que en este caso los signos vitales no se han deteriorado excepto la saturación de oxígeno, que nos marca quizá el punto de inflexión para una actuación rápida. Entonces, acá hay una pregunta que les quiero hacer también a los participantes, que es, mencione un ejemplo de un sistema hospitalario que sirva para identificar los pacientes en deterioro antes de enfermar gravemente. Ceci. Ok. Nosotros al ver que un paciente, como ya mencionó, en el punto de inflexión, que está desaturando, que está en hipoxemia, a través de eso surgieron varias interrogantes. Y entonces empezaron a ver que si nosotros, varios hospitales tienen implementados lo que es el código rojo o el código azul, que es cuando el paciente está en paro. Pero a partir del 2005 empezaron a decir, bueno, ¿cómo podemos evitar que el paciente llegue a un estado de paro cardiorrespiratorio? Y pues empezaron a ver que si nosotros observábamos los signos vitales previos, podíamos identificar cuándo un paciente se podía poner mal. Y entonces empezaron a formar lo que son los equipos de respuesta rápida o los sistemas de respuesta rápida. Existen varios modelos de sistema de respuesta rápida. ¿Quiénes pueden dar o proporcionar este sistema o pueden entrar o integrarse a este sistema? Puede ser cualquier médico, desde un médico general, puede ser la enfermera, puede ser la enfermera auxiliar, puede ser también el médico intensivista. O sea, existe una gran gama que pueda identificar este tipo de pacientes. ¿Qué habilidades deben de tener? Una, saber identificarlo por medio de los parámetros, como ya lo habían mencionado con la clínica, los signos vitales. Y después ya se activa este sistema. Aquí mencionan, es que no alcanzo a ver, pero ¿qué criterios son los típicos para llamar al sistema de respuesta rápida? Entonces, ¿cuándo yo lo voy a activar? Una, cuando yo tengo una frecuencia cardíaca superior a 140 latidos por minuto o que mi frecuencia cardíaca sea inferior. Cuando tenga la frecuencia respiratoria mayor a 28 o que tenga una inferior a 8. Cuando veamos o le tomemos la presión arterial y que la sistólica sea superior a 180 o inferior a 90. Que la saturación de oxígeno sea inferior a 90 a pesar de que nosotros le estamos aportando oxígeno. El otro es el cambio agudo en el estado mental. Probablemente ustedes lo hayan visto platicando y cuando lo vuelvan a reevaluar o te menciona el familiar que no contesta y se está quedando dormido, pues ya es otro foco rojo. La otra es la producción de orina inferior a 50 mililitros durante 4 horas y esos serían como los datos que nosotros podríamos activar al sistema de respuesta rápida. Otros criterios que se han sumado o que podrían estar o que se han utilizado en otras instituciones son el dolor torácico, que no se alivia con nitroglicerina, que veamos la vía aérea que esté amenazada y un dolor descontrolado o que no pueda ser controlado con analgésicos convencionales. Entonces, aquí en este artículo nos mencionan qué son, cómo se formaron el equipo de respuesta rápida, quiénes pueden formar el equipo de respuesta rápida y en qué momento voy a activar el sistema de respuesta rápida, cuáles son mis criterios. Entonces, con base a esto, podemos en el siguiente rubro, nos mencionan qué parámetros o qué criterios nosotros vemos en este caso para poder activar el sistema de respuesta rápida. ¿Qué les parece a ustedes, señores participantes, si nos escriben
¿cuáles serían esas señales de advertencia que ustedes observan en este paciente? Hola, Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Me tomé el atrevimiento de presentarte a ti cuando no estabas, pero qué buen momento para que nos cuentes qué opinas de esta importancia de cómo sensibilizarse con las señales de advertencia que son prácticamente salen a expensas de simplemente querer evaluar y tener un conocimiento de salud pues básico prácticamente. ¿Me están escuchando? Sí, Ok, gracias. La evaluación temprana pues, y la identificación de signos de alarma en otros pabellones o en otros sitios diferentes a la unidad de cuidado intensivo, pues permite la intervención temprana también y esa intervención temprana pues está ligada a la disminución o la probable disminución de complicaciones. Entonces, es muy importante, me parece muy importante los signos que describió ahorita la doctora, porque, por ejemplo, cuando se refería a estipular frecuencia cardíaca mayor de 140 como un signo de alarma en el cual uno deberá transportar el paciente ya o hacer otras intervenciones, permite al médico general o las personas que no pertenecen a la unidad de cuidado intensivo tener las reglas claras y saber cuándo llamar o cuándo deben solicitar el equipo de respuesta rápida. Nosotros en nuestra clínica llevamos muchos años implementando el equipo de respuesta rápida, pero sinceramente no tenemos como esas herramientas bien claras, todo el mundo no las tiene. Entonces, existe ese temor de la primera persona que se acerca al paciente que se está deteriorando por saber si requiere o no una respuesta rápida o es un estado que es parte de su responsabilidad. Entonces, establecer esas reglas nos permiten, primero, trabajar con mayor tranquilidad. Segundo, saber que si uno pertenece a una unidad de cuidado intensivo y te llaman, hay unas reglas que están escritas ya. La persona que está llamando pues se siente segura porque sabe que es una condición que amerita el llamado, y el paciente se beneficia pues porque el existir protocolizados ese tipo de signos de banderas rojas pues permiten intervenciones tempranas que son claramente mucho más efectivas cuando se realizan, sobre todo en entidades como eventos coronarios y sepsis, por ejemplo. Todos sabemos, corazón es tiempo, es miocardio, también para los eventos cerebrovasculares. Cerebro es tiempo, es cerebro. Y también para la sepsis, porque la intervención temprana de sepsis, sobre todo con la antibioticoterapia, es de las intervenciones más importantes para disminuir mortalidad. Entonces, miren cómo todos esos tipos de la codificación de las entidades críticas permiten intervenciones tempranas que se van a ver reflejadas en los desenlaces, tanto mortalidad como menor invalidez. Tu micrófono, Freddy. Ceci, cuéntanos un poquito sobre la escala NEWS-2. Ok, bueno, ya como ya hablamos un poco de cuándo vamos a activar el sistema de respuesta rápida, bueno, ya se activó el sistema de respuesta rápida y existen varias escalas en la que nosotros vamos a poder estandarizar la evaluación y vamos a ver hacia dónde podemos dirigir a nuestro paciente. Dentro de estas escalas o scores está el score NEWS-2. Esta se implementó, la primera vez que se produjo y se implementó fue en el 2012. La última actualización de este score fue en diciembre del 2017. Y la única finalidad o el objetivo de esta escala es estandarizar la evaluación y pues dar la respuesta a enfermedades agudas. ¿En qué se basa este score?
se basa en un sistema de puntuación, agregando una puntuación a cada una de las mediciones fisiológicas. Existen 6 parámetros fisiológicos que se integran en este score. El primero es el ritmo respiratorio o frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión sanguínea sistólica, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia o que aparezca una nueva confusión si es que estaba, y temperatura. También con esto de la pandemia se agregó también un parámetro relacionado a COVID. El paciente que tiene alteración en la conciencia, o sea, aquí podemos ver o observar si tiene confusión o si está desorientado o si está agitado, y si este está agitado fue de inicio reciente, cómo estaba su estado mental previo a que se pusiera así, si era normal. Esto, o sea, nos podemos dirigir con el familiar o con la misma enfermera o con el doctor que esté en piso. Entonces, de acuerdo a la ¿Qué tal si hacemos el puntaje para nuestro paciente? Ah, sí, perfecto. Así sería el ejercicio. Entonces... Bueno, ¿tiene más de 25 de frecuencia respiratoria en este momento? Tiene 27, ¿no? 27, sí, exacto. Luego era saturación de oxígeno. Es que no alcanzo a ver. Bueno, no. Dice, ¿tiene falla respiratoria hipercápnica? No, este paciente es hipoxémica. Sí. Listo. La saturación, ahora sí, está en 80 y algo, menos de 91. Listo, perfecto. ¿Necesita oxígeno suplementario? Sí. Sí. La temperatura está en 37. Sí. Listo, perfecto. Ya está ahí. La sistólica está en 120, este paciente. Sí. Listo. Y tiene 97 de frecuencia cardíaca. Exacto. Listo. Y está alerta, ¿no? Está alerta, aunque dice que se siente disneico. ¿Es un paciente confirmado con COVID? Pues no lo mencionan, pero probablemente sí, ¿no? Listo. Perfecto. Pues le dio un puntaje de 9, con un riesgo alto, dice. Valoración emergente por un equipo clínico de cuidado agudo, crítico y usualmente transferencia a un nivel más alto de atención. Bueno, pues esta es la utilidad de esta gran escala que realmente está disponible para ustedes en la página web se encuentra. Entonces, pues siguiendo con nuestro caso, pues entonces decidimos que íbamos a aumentar la oxigenoterapia del paciente, vamos a cambiar nuestra cánula por una mascarilla con reservorio y aumentando el flujo a 15 litros por minuto. Este es un claro ejemplo de una enfermedad grave y quiero preguntar en el chat, ¿cómo saben los proveedores que están brindando la atención adecuada? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo interpretan ustedes en este punto que están dando la atención adecuada? Entonces, vamos a dar unos segundos en el chat para precisamente hablar sobre este tema. ¿Cómo saben ustedes que están brindando la atención adecuada? Cuéntenos un poquito. Hay que valorar la escala ROX para saber si está respondiendo a la oxigenoterapia. Bien interesante ese tema. Ya habíamos tocado en alguna de las sesiones nuestra escala ROX, que efectivamente se puede utilizar para evaluar la respuesta al oxígeno, revalorando los parámetros normales en signos vitales. Evolución favorable del paciente. Esto es muy importante, ¿no? Dar una ventana de tiempo para que su intervención genere alguna respuesta. Usualmente para la oxigenoterapia, ¿cuánto esperaríamos, Alejandra, cuánto esperarías tú al cambiar de dispositivo de oxigenoterapia para decir esto me está funcionando, esto no me está funcionando? Algunas cuantas horas, 1 hora tal vez. Sí. A veces inmediatamente se puede ver alguna mejoría, claro, ¿no? Sí. Las guías recomiendan más o menos entre 30 minutos, entre 20 y 30 minutos, digamos, tiempo suficiente para saber si mi terapia de oxígeno está siendo efectiva o debo
subir de nivel, ¿cierto? Esta publicación es bien interesante, es la publicación de la Organización Mundial de la Salud, en donde hacen una muy buena revisión sobre cómo abordar el paciente crítico y el paciente con con trauma. Entonces hablan sobre toda la parte de shock, hacen una introducción al cómo son las mnemotecnias para la reanimación, la parte de respiración y shock, por ejemplo. Si ustedes hacen clic sobre estas diapositivas, van a encontrar muy interesantes la parte de visión global de la atención en la parte de emergencias básicas y cuidados hospitalarios, de cuidados intensivos. Hay muchos recursos. Por ejemplo, es un recurso de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, en donde hablan sobre todas esas guías, Surviving Sepsis, en una cantidad de recursos muy interesantes para la atención del paciente, en donde se sospecha una infección grave, donde se sospecha un evento agudo coronario o una falla hepática aguda, una cantidad de guías muy interesantes. También este artículo, esta publicación de CHEST, en donde estas guías de práctica clínica nos permiten pues incrementar un poco esa capacidad de automatización del conocimiento, que es quizá lo que uno quisiera. Entre más lee uno, más revisa y más conoce cuáles son los signos que debo identificar, más automático, más rápido, más pronto se hace este tema. Y es muy importante en ocasiones hablar con nuestro equipo sobre, bueno, cómo atenderíamos a estos pacientes. Y aquí invito a Rodrigo, porque Rodrigo es experto en simulación. Si tú tienes un escenario pequeño de un grupo que no tiene muchos recursos, ¿tú recomendarías también el hacer simulación en estas para tratar de que todos como que se homogenizaran en las guías de todos estos recursos que estoy mostrando? Sí, el tema con la simulación es que no es una tecnología educativa. Mucha gente piensa que está relacionada a la tecnología, sino más bien es una técnica educativa, ¿no? En donde se representa alguna situación clínica con la finalidad de aprender acerca de ella. Entonces, no necesitas invertir mucho dinero para poder correr simulaciones y poder analizar el sistema del hospital en donde te estás moviendo y poder ver cómo mejorar tus procesos y mejorar la calidad de atención, independientemente del aprendizaje que se lleva a uno como clínico atendiendo a sus pacientes, ¿no? Entonces, siempre que, obviamente, cada vez hay más movimiento en torno a eso. Siempre que podamos hacer simulaciones, aunque sea en el hospitalito más pequeño, nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestros procesos y nuestros conocimientos, ¿no? Sin la necesidad de invertir en un maniquí. Se puede hacer de muchas formas. Y además se divierten porque con esto se encuentran situaciones inesperadas, van a practicar, van a veces a entender incluso tanto como ni siquiera sin necesidad de hablar, con solamente la memorización de la automatización de estos procesos, pues lo van a lograr, van a avanzar. Vamos entonces a lanzar otra pregunta de verdadero o falso. Dice, durante el estrés de un evento crítico, lo más probable es que los médicos implanten todo su conocimiento y las mejores prácticas de manera óptima. ¿Ustedes qué opinan? Durante estrés, cuando estoy estresado, lo más probable es que yo lo haga lo mejor que puedo. La gente se tiene confianza. Mira, me gusta que Sí, mira. se tienen confianza, ¿no? O sea, yo entre más, o sea, yo vivo de presión, vivo de la presión. Y la verdad es que no, la verdad es que cada vez que uno está en estrés y bajo una situación que amerita pronta atención, lo más probable es que existan errores de humanos, principalmente a veces de malos entendidos, errores de comunicación, errores de proceso, errores de omisión. Y es muy importante precisamente esa introducción que nos hacía Rodrigo acerca de encontrar todas las herramientas que uno pueda utilizar para precisamente evitar este tipo de errores. A veces estos actos de entrenamiento para la atención del paciente con una infección aguda o con un trauma agudo nos permiten
saltar este tipo de errores, porque errar es humano y bajo situaciones de estrés, definitivamente, la gran mayoría de médicos no implementan todas las mejores prácticas conocidas de manera óptima y por eso es que hay que tener ayudas. Y aquí va una parte muy importante que quiero en este punto pues invitar a Gustavo con el tema Alejandra. de... perdóname, Alejandra, desde esta parte, ¿qué opinas de todas estas ayudas y cómo utilizarlas? Claro que sí, mira, Freddy, pues qué interesante sobre el resultado de la encuesta. Como dices tú, todos parecen tener mucha confianza, ¿no? Y creo que nos llegamos a un punto que nos acostumbramos a trabajar bajo estrés, tanto que pensamos que hacemos nuestro mejor esfuerzo durante el mismo, ¿no? Pero sorprendentemente no es así, ¿verdad? Me encanta que recalques eso. Durante un evento crítico, la memoria no funciona de la misma manera. Cuando estamos en estrés, nuestra memoria no nos funciona al 100. Entonces, nosotros definitivamente necesitamos de ayudas cognitivas. Es importante también diferenciar entre una ayuda cognitiva y un manual de emergencias. Entonces, ayuda cognitiva es una herramienta que nos ayuda a llevar acciones, a hacer acciones que sean precisas y eficientes. Y el manual de emergencias es un librito que va a contener varias ayudas cognitivas, como lo es, por ejemplo, este manual de emergencias de la Stanford, ¿verdad? Puedes darle clic ahí. Muy bonito, les recomiendo que se metan, sale cómo implementarlo, pueden gratuitamente bajar el manual. Ahí les explica específicamente, ¿verdad? ¿Por qué son importantes estas ayudas cognitivas? ¿Por qué creen que es importante las ayudas cognitivas? Como les dije primero, número uno, la memoria no nos funciona de la misma manera cuando estamos ante un evento crítico y ante una situación de estrés. Los manuales de emergencia están no solo en una especialidad médica, los tienen los pilotos, los tienen los de la NASA, los tienen, o sea, muchas empresas, incluso plantas nucleares, todos los lugares que necesitan actuar de manera rápida, precisa y eficiente en un momento de estrés requieren de ayudas cognitivas y de manuales de emergencia. A veces pensamos que, pueden pensar todos, bueno, pero si yo paso mucho tiempo en cierta área y he estudiado durante tantos años un tema, debo de estar ya en nivel expertise para manejar cualquier tipo de emergencia. Pues les comento que los estudios revelan que necesitamos aproximadamente 10,000 horas de una práctica continua para poder decir que somos expertos en el manejo de una emergencia en particular. Entonces quiere decir, si nos ponemos a pensar, no todos los días tenemos todos los tipos de emergencia. Ay, no quisiera saber quién se dedica a eso, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes emergencias en diferentes áreas, en diferentes tipos de pacientes. Entonces, para poder decir eso, realmente eso no es cierto. No somos expertos en todo, no somos expertos en todos los tipos de emergencia y una ayuda cognitiva siempre es esencial. Recordemos también que no solo es importante tener el manual de emergencias. Aquí nos está Freddy mostrando lo que contiene, lo que pueden tener. Todas las ayudas cognitivas pueden ser flujogramas, pueden ser checklists, y todo esto nos facilita a que podamos llevar una serie de acciones determinadas en orden y precisas para que se pueda llevar un resultado final adecuado. Es importante que sepamos no solo dónde está el manual de emergencias o nuestras ayudas cognitivas, porque muchas veces tenemos la ceguera por inatención, ¿no? Han habido muchas simulaciones en donde se ve que las personas en un evento crítico y en una situación de emergencia hasta quitan el libro, el manual, lo quitan del carrito porque estorbaba, ¿no? En vez de agarrarlo y usarlo y ayudarse con ellos mismos, pero es porque tenemos una ceguera de inatención, ¿no? Eso no, en ese momento eso no es lo que necesitamos y corremos como locos. Entonces es importante no solo saber a dónde está, sino que también hacer, como dice Rodrigo, simulación ocasional y de repente frecuente con el equipo con el que estamos, en el área donde estamos, y además tener un lector asignado de ese manual para el momento del evento crítico. ¿Por qué nos va a ayudar una ayuda cognitiva? Número uno, nos va a mejorar la comunicación en equipo.
nos va a facilitar la coordinación, obviamente disminuye el estrés de todo el equipo y nos va a mejorar los resultados que el paciente va a tener de esta eventualidad. Así que todos a usar las ayudas cognitivas, ¿verdad? Y a tener los manuales de emergencia y hacer esos equipos de simulación para poder salir súper bien de todos estos eventos críticos. Incluso como dice Alejandra, tener un lector, ahora ya dicen que tienes que tener el líder y junto al líder va el reader, y el reader es el que toma las ayudas cognitivas y va leyendo en voz alta hacia todo el equipo pues, los pasos que siguen, ¿no? Entonces, no, el ACLS no lo ha metido y ahora ya metieron otro rol, no viene todavía el del reader, pero los de paro cardíaco en sala de operaciones sí lo plantean, ¿no? Así es, Rodri. Cuéntanos un poquito sobre esta parte de emergencias esenciales. Sí, ¿te puedes bajar un poquito? No, al revés, para el otro lado. Ya nos había platicado Alejandra de este artículo súper recomendable sobre el tema de emergencias esenciales y cuidados críticos, que es un marco conceptual para trabajar en hospitales, aunque sean de bajo costo, no tiene nada que ver el costo, sino más bien la manera en la que se opera el hospital. Y ellos plantean esta fórmula, ¿no? En donde dicen que la identificación del... Si quieres, déjame... Bueno, como que... No alcanzo bien ahí, pero bueno. La identificación del paciente... Acá. Sí, espérame, lo pongo acá. Sí. ¿Esta? Ahí está. Ahí viene. Entonces, la identificación del paciente críticamente enfermo, que tiene, como ven, estos números que son el 1, 1B y 1A, en donde el 1A se refiere, por ejemplo, a las estructuras necesarias por parte del hospital para poder identificar a un paciente críticamente enfermo. O sea, tener un departamento de emergencias con un sistema de triage, ¿no? Tener un sistema de triage en el piso, en hospitalización. Tener personal entrenado, ¿no? Y contar, por ejemplo, con un pulsoxímetro. Esos serían puntos del 1A. Puntos del 1B serían la parte clínica ya, ¿no? Del proceso de identificación del paciente, ¿no? Entonces, una cosa es tener médicos y personal capacitado o un oxímetro y otra cosa es utilizarlo, ¿no? Entonces, hacer que el triage se lleve a cabo en todos los pacientes, tener esa cultura organizacional para que se lleve a cabo en todos los pacientes. Y bueno, asegurarte que los médicos y el personal de enfermería van a aplicarlo, ¿no? Luego viene la parte 2, ¿no? Que sería, entonces, bueno, uno, identificación del paciente críticamente enfermo por el cuidado ya. O sea, primero lo identificamos, luego lo cuidamos, ¿no? Y eso tiene también dos partes. La parte A, que es la parte otra vez regresamos a la parte del hospital, en donde, por ejemplo, haya un área dedicada a esto, que tengan los medicamentos, que tengan el equipo para reanimar, soluciones, oxígeno. Regresamos al tema del personal médico entrenado, que tengan ciertos protocolos y lineamientos. Y la parte B es ya la aplicación clínica. Y, por ejemplo, el uso correcto de los algoritmos de la CLS, el uso correcto de las acciones del manejo de la vía aérea, del manejo de líquidos en el paciente en estado de choque, ¿no? Entonces, esta parte del cuidado, o sea, la multiplicación de estos, la identificación por el cuidado, nos va a dar un tratamiento o un abordaje efectivo del paciente en estado crítico, ¿no? Y pues con esto, obviamente, la estabilización del paciente y con esto, obviamente, la supervivencia de estos pacientes en estado crítico, ¿no? Entonces, lo que nos propone es este marco conceptual en donde tenemos que tener la parte que el hospital pone y tenemos que estar al pendiente de que tengamos todo y la parte clínica que nosotros vamos a aplicar, ¿no? Sí. Recuerden ustedes que todo este material lo pueden descargar, lo pueden revisar, lo pueden tener para ustedes. Solamente es hacer clic sobre todas estas gráficas y contenido que está en la misma página. En este punto, pues, bien interesante todo lo que nos ha dicho Rodrigo. Y decir esta frase de Paul Farmer, que por cierto falleció la semana pasada, lamentablemente, que fue el fundador de Partners in Health y que decía personal, cosas, espacio y sistemas. Este tema de los sistemas es bien interesante porque, y hablábamos antes del error humano, ¿no? No podemos hacer humanos a prueba de errores. Somos humanos y nos vamos a equivocar. Lo que sí podemos hacer son sistemas que disminuyan el error. Y de esos sistemas los tenemos que planear y los tenemos que aplicar y los tenemos que medir.
Listo. Ceci, cuéntanos un poquito sobre esta publicación. No Tu te micrófono, escuchamos. Ceci. Perdón, lo tenía apagado. En esta publicación, o sea, lo esencial es nos dicen a quiénes vamos a realizar el triage o en dónde podemos realizar un triage. Y la otra, qué vamos a evaluar en el triage. Entonces, realmente, o sea, no sé si nos pueda poner ahí. ¿Dónde vamos a identificar en qué pacientes y cuáles van a ser los criterios? Que ya más o menos lo habíamos mencionado durante la plática. Vamos a identificar en el triage los signos vitales, la frecuencia, la presión arterial, frecuencia respiratoria, oxigenación, temperatura, nivel de conciencia y en qué pacientes va a ser más probable que hagamos el triage. Pacientes que salen de cirugía, que están en recuperación o que tienen más de 24 horas y que se están deteriorando, los pacientes que están dentro del hospital, aquellos pacientes que los vamos a trasladar de un lugar a otro o los que simplemente vienen a tomar un tratamiento y los tenemos que estar monitorizando, ¿no? Prácticamente esto es lo que nos habla esta tabla. Y bueno, por último, ¿qué es lo que van a evaluar? O sea, ¿qué es lo que vamos a evaluar en estos pacientes con el triage? Pues la vía aérea, la respiración, la circulación y obviamente el estado de conciencia y otras. Se divide aquí en rubros y pues qué es lo que podemos nosotros aportar en lo que viene la ayuda, ¿no? En cuanto a la vía aérea, pues vamos a ver que esté permeable. Podemos cambiar al paciente de posición, ver si tiene alguna secreción, pues aspirársela, si necesita la inserción de algún dispositivo que nos pueda ayudar a liberar la vía aérea. En cuanto a la respiración, bueno, ver si está respirando bien o está estuporoso, si lo podemos cambiar de posición. Muchas veces encontramos a los pacientes boca abajo, entonces hay que moverlos, evaluar si requieren terapia de oxígeno y en su defecto una mascarilla o puntas. En cuanto a la circulación, pues vamos a evaluar lo que es la presión arterial, si requiere o no de un tratamiento o de hidratación, ya sea vía oral o intravenosa. Dependiendo del escenario, pues vamos a tomar medidas que nos puedan ayudar a mejorar el estado del paciente. La otra, pues, perdón, ¿tienen alguna duda? ¿No? Dale, que ibas a decir algo, qué pena, te parece. Sí, bueno, no se preocupe. En cuanto al estado de conciencia, pues sí, evaluarlo, ¿no? Si está convulsionando, igual y está dormido y hay que tomarle una glucosa y tomar una medida de pasarle un Dextravo para mejorar el estado de conciencia. O sea, aquí nos plantean más que nada qué es lo que podemos hacer para evitar que nuestro paciente se deteriore. De acuerdo, muchísimas gracias, Ceci. Gustavo, cuéntanos un poquito sobre el tema de preparación, digamos, del escenario, de nuestro servicio. ¿Qué necesitamos para identificar las enfermedades graves? Y acá nos hacen una primera pregunta, te invito a hacerla. A ver qué opinan todos, ¿no? Sí, Ahí en el chat. La leo. Enumeren los elementos de preparación hospitalaria necesarios para la identificación de enfermedades graves. Enumere los elementos de preparación hospitalaria para la identificación de enfermedades graves. Que ahí los están viendo. Claro, mira. Mientras nos van escribiendo, Gustavo, ¿te parece bien si ya que estamos cortos de tiempo, vamos avanzando? Sí, Freddy, los elementos de preparación hospitalaria son tan importantes como el conocimiento del personal médico. O sea, un equipo médico con mucho conocimiento, pero sin elementos de preparación hospitalaria, pues poco va a poder realizar intervenciones adecuadas o acertadas. Existen unos equipos pues consumibles, unas drogas
equipo entrenado, unas rutinas y unas guías. En cuanto a los equipos, se requiere relojes pues, que cuenten con segundero, un pulsoxímetro, unos equipos para medir la presión arterial, tener en cuenta que se necesitan varios brazaletes para medir la presión arterial, sean pediátricos y adultos, incluyendo los obesos, una fuente de luz que puede ser una lámpara, un termómetro. En cuanto a consumibles, pues están los guantes, jabón y desinfectante para manos. En cuanto a recursos humanos, pues siempre debe existir personal entrenado 24/7. Debe existir una rutina para la identificación de enfermedad de paciente crítico. Las rutinas, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de la Cruz Roja, en ese libro, en ese enfoque que mostraste ahorita, que se llama BEC, que es Basic Emergency Care, hablan claramente sobre el enfoque que se puede dar, explican sobre el ABCD y la estrategia Sample. Las podemos usar y yo creo que van a ser muy útiles. Y en cuanto existen también unos ítems para proveer el cuidado del paciente pues, paciente críticamente enfermo. Debe existir siempre una máquina de succión, ya sea eléctrica o manual. Debe existir una fuente de oxígeno, ya sea un cilindro, un concentrador o una bala de oxígeno. Flujómetros, conectores libres de fuga, dispositivos, máscaras, válvulas, bolsas. Deben haber neonatales, pediátricas y adultos. En cuanto a los consumibles, pues catéteres de succión, dispositivos para permeabilizar la vía aérea, como las cánulas de Guedel o las cánulas nasofaríngeas, tubos de oxígeno, cánulas nasales, máscaras de oxígeno, máscaras de no reinhalación, máscaras con bolsa reservorio para pacientes adultos y pediátricos, pues vendaje de compresión, gasa, cánulas intravenosas tanto pediátricas como adultos, sets para administración intravenosa de medicamentos, desinfectantes de piel para la canulación, ya sean alcoholadas o de clorhexidina, jeringas, sondas nasogástricas, lubricantes para la sonda nasogástrica. Nosotros acá como lubricante generalmente usamos la lidocaína en jalea o algún gel, pues, agujas intramusculares, cánulas intraóseas. Las guías 2021 de la ACLS le han dado, a mi opinión, preponderancia a las cánulas intraóseas para la reanimación e invitan a usarlas de manera más frecuente, dejando un poco de lado las otras vías diferentes a las endovenosas. Recuerden que por ejemplo, recomendaban la vía traqueal, pero en las últimas guías se ha dado como les digo, más preponderancia a las cánulas intraóseas. Drogas como sales de rehidratación oral, cristaloides intravenosos, pues pues preferimos el lactato de Ringe, soluciones balanceadas, en su efecto, pues solución salina normal si no están disponibles, dextrosas intravenosas, oxitocina, adrenalina, antibióticos, diazepam, sulfato de magnesio, paracetamol y anestésicos locales. El recurso humano, pues los recursos humanos entrenado y dispuesto 24/7, y una persona pues que sea el jefe o coordinador, que esté dispuesto a acudir cuando sea necesario, y que esta persona que sea jefe o coordinador pues esté dispuesto también 24/7. De acuerdo, Gustavo. Yo creo que hay una cantidad de cosas que más que cuestiones materiales son detalles que se consiguen fácil, son sencillos y que simplemente necesiten, como lo escribimos, orden, preparación y actitud.
es lo que principalmente estamos pidiendo aquí. Aleja, cuéntanos un poquito sobre esta parte, sobre los procesos Claro. generales. Pues mira, pues los procesos generales habla sobre que cuando tienes un evento crítico, primero que todo, y yo creo que eso lo tenemos bien claro, es llamar a tu jefe inmediato o al superior, que generalmente es alguien pues que tiene más experiencia, ¿verdad? Del staff, o si no, pues el más cercano, el inmediato, ¿verdad? Que sepa y tenga más experiencia en el manejo de un evento crítico. También se habla acerca de que estas atenciones suelen ser centradas en el paciente, siempre debe haber un respeto, una comunicación muy clara con el paciente, con el familiar, en la documentación que se escribe, en los signos, en todas las señalizaciones y codificaciones de colores que vamos a colocar, todo debe estar muy claro, muy sistemático. También recordar siempre sobre la prevención y control de infecciones, ¿verdad? Si es un paciente que probablemente sea infeccioso, pues aislar a este paciente y obviamente siempre recordar lo básico, ¿verdad? El lavado de manos y de gel y todo eso. La comunicación siempre debe de ser clara, ¿verdad? Y recordar también de cuándo, es importante siempre identificar cuándo se debe ya de descontinuar, ¿verdad? La atención del evento crítico o de seguir el manejo, referirlo o aumentar el nivel, ¿verdad? De atención. Todo viene integrado, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? No es algo que es aislado, sino que siempre debemos de compaginarlo con los demás servicios. Y pues siempre agregan un adendum, ¿verdad? En cuanto a la identificación de la enfermedad crítica, ¿verdad? Y es que, pues aquí enumeran unos pocos signos, ¿verdad? De alarma, pero recordar que siempre tenemos otros que debemos de tener siempre presente, ¿verdad? Todo el personal médico, pues no solo debemos enfocarnos en solo los que nos mencionan aquí, sino que tener presente todos los signos, ¿verdad? Que, por ejemplo, la presencia de distrés respiratorio, que tiene un montón de signos de alarma, como es no completar oraciones completas, que el paciente esté platicando y no pueda terminarte la oración, ¿verdad? El uso de músculos accesorios, mueva la cabeza, ¿verdad? El gruñido, la cianosis, el llenado capilar, ¿verdad? Todo acerca de la deshidratación, los signos de deshidratación severa. Todo esto, ¿verdad? Debemos de tenerlos muy presentes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Aleja. Bueno, muy bien. Rodri, hay unos objetivos de cambio de práctica en esta parte ya final, estos últimos 2 minutos, para que nos cuentes un poquito este tema ya para finalizar. Sí, los objetivos de cambio de práctica o de aplicación a la práctica serían analizar la brecha en los recursos institucionales disponibles, o sea, qué brecha tienen ustedes, implementar este concepto de emergencias esenciales y cuidados intensivos o críticos con los recursos que tienen ustedes disponibles y pues defender la disponibilidad de oxígeno y los recursos adicionales de este tema de las emergencias esenciales y cuidados críticos. Y súbemelo tantito, nada más. Tantitito, eso, el gap análisis. O sea, esto es un análisis de brechas. Y esta pregunta y este comentario ya va muy dirigido a cada uno de ustedes, ¿no? O sea, a cada uno de ahora, María, a Berta, a Erika, a Lucho, a Josefa, a María, a todos los que están participando, va dirigida a ustedes. Y necesito que, acabando esta reunión, escriban cuál sería la práctica ideal para el abordaje de estos pacientes críticos en la institución donde están. La perfecta, la que más les gustaría, ¿no? Y después, primero escriban la ideal, no piensen en la real. Después, en otra columna van a escribir la real, ¿no? ¿Cuál es su realidad? Identifiquen las brechas que hay entre lo que ustedes plantearon como ideal y entre su realidad. ¿Para qué? Para después poder plantear metas, o sea, nuestras ideales serían nuestras metas, nuestros objetivos y ver cómo vamos a lograr alcanzar. Yo entiendo que a veces es complicado, pero pues tenemos que ser nosotros los que hacemos ese cambio, ¿no? Y entonces tratar de alcanzar esos ideales. Entonces se llevan de tarea, súbele tantito, Freddy, sí, nada más para la pregunta. Ahí, o sea, es identificar las brechas, identificar las enfermedades críticas que tienen o que usualmente les llegan a donde están ustedes trabajando, y pues qué preparación tiene que haber para estas y qué preparación tiene que haber para el cuidado o el referir a estos pacientes a otros lugares, ¿no? Entonces, esta es una tarea
que puede tener un impacto en la vida de los pacientes que llegan a sus clínicas, y por eso va ya muy específica y muy dirigida, y no es una pregunta aquí general que contesten en el chat, sino que necesitan echarle una pensada y tratar de cerrar esas brechas de lo ideal contra lo que su realidad, ¿no? Y bueno, pues Así tiene es, que ser un plan de acción. de acuerdo. Bueno, pues ese plan de acción precisamente hace parte de digamos, ese camino que arranca de analizar la situación, entender el contexto, valorar qué es lo que se tiene y hasta dónde se puede llegar para hacer unas recomendaciones, que hace parte de una identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades o también hemos... Amenazas. amenazas, perdóname, amenazas que les van a permitir a ustedes precisamente llegar a ese punto de equilibrio en donde la atención se sume con el conocimiento, digamos, la logística se sume con el conocimiento. Entonces, hoy hemos revisado un tema muy interesante que creo que complementa muy bien los anteriores, en donde vimos todos los dominios en donde se produce la atención aguda, el continuo que hacen los cuidados críticos, cómo se definen los cuidados críticos y las emergencias esenciales para mejorar cada vez más la atención de nuestros pacientes críticamente enfermos, de manera que podamos reconocer, analizar e implementar estos elementos de práctica clínica que nos van a permitir dar una atención con calidad, sin mucha cosa, pero con calidad. Tratar de, digamos, el mensaje grande, defender que en sus instituciones haya siempre oxígeno y los recursos mínimos necesarios para atender las emergencias de cuidado crítico. Entonces, acá haz lo que puedas, siempre donde estés, pero lo mejor y con lo que tengas y siempre lo mejor. Agradecimientos a ustedes, queridos copanelistas, por esta belleza de sesión que hoy nos han brindado. Rodrigo, te permito a ti, por favor, hacer el cierre y decir una parte que nos faltaba. Nos faltó al inicio hacer la liberación de responsabilidad. Nada más recordarles a todos los que están escuchando y todos los participantes que estas discusiones y el contenido que hay en la plataforma sirven para promover el intercambio de conocimientos y experiencias de los proveedores de atención médica. Estas discusiones no pretenden de ninguna manera sustituir el juicio clínico y la toma de decisiones independiente, de los profesionales de la salud certificados o calificados. Los creadores y administradores de la plataforma y de estas pláticas hacemos todo lo posible por proporcionar información actualizada y precisa, pero bueno, sabemos que la información cambia rápidamente y por eso no podemos responsabilizar a los creadores, ¿no?, a nosotros por información inexacta o que haya cambiado últimamente, ¿no? Los proveedores de atención médica individuales son los responsables de adaptar la información para que se ajuste a la disponibilidad de recursos y estándares de atención en sus propias instituciones. Bueno, invitarlos a nuestra parte final, a nuestra parte 12, preguntas frecuentes y recursos. Acá va a ser mucho más interactiva la sesión. Esperamos que nos visiten, que visiten la página. Van a ver una cantidad de recursos para que ustedes lo vean con calma en sus casas e incluso las grabaciones que hemos hecho de todas nuestras sesiones. Un abrazo para todos, una feliz noche y nos vemos en un mes exactamente. Primer Gracias a martes de todos. cada mes. Bye. Chao, chao. Gracias. Adiós, gracias. Falta Bye. una. Gracias, que estén bien. Chao. 5 de abril.